Hola, mi nombre es Fernando Gustavo Isamasa, soy matemático de Tucumán, Argentina, y a continuación les presento algunos modelos matemáticos originales en ciencia básica, que es lo más difícil de hacer, que sirven para marketing y negocio más rentable, o más precisamente en cuánto tiempo se recupera la economía a partir de variables buenas o beneficiosas para los emprendedores, que son los que monitorean la economía y la mejoran. Vemos acá en XZ, en el plano XZ, centros de gravedad. Este es un punto G2 que equidista con otros puntos donde se hacen hipotenusas, porque eso es lo que hace lo que queremos ver de esta investigación, centro de gravedad desde la hipotenusa. Se hace una hipotenusa entre el centro de gravedad y los puntos equidistantes, y con Pitágoras calculamos el valor de esa hipotenusa. Acá tenemos gravedad 1, acá tenemos gravedad 2, todo eso en el plano X, para poder sacarle una probabilidad a esas gravedades que encontramos o centros de gravedad que encontramos en el plano X. Bien, veamos a continuación. Esta es la ecuación que manifiesta cómo se porta el modelo. Como ven, la probabilidad de la suma de las hipotenusas dividido en 2n a la 1 a la 3. ¿Por qué dividido en 2? Por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cuadrados. En esta función los catetos van a variar entre 0 y 1 en el máximo valor. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, la raíz de 2 es 1,40. Entonces a h no estaría en los valores de 0, 1, pero si lo divido en 2 sí va a estar entre los valores de 0, 1 a ese 1,40. Bien, entonces por eso dividido en 2 y dividido en n, porque son n hipotenusas. Todo eso a un tiempo de experimento de 1 sobre t. Bien, ¿qué pasa si el tiempo es igual a 0? Si el tiempo es igual a 0, 1 sobre 0 es infinito. Un número entre 0 y 1 multiplicado infinitamente se va a hacer cada vez más pequeño hasta hacerse 0. ¿Qué pasa si el tiempo tiende a infinito? Entonces, 1 sobre infinito es 0, y cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, cuando el tiempo de experimentación es grande, la probabilidad se hace 1, que es un mayor valor que puede tener, que como vemos acá en este enunciado. ¿Qué pasa si las hipotenusas son 0? Entonces suma de 0 dividido en 2n me va a dar 0, elevado a esto me da 0. Entonces cuando hay una poca distancia o no hay nada que analizar entre el centro de gravedad y los puntos equidistantes, entonces podemos llegar a decir que la probabilidad toma su menor valor o valor 0. ¿Qué pasa si las hipotenusas son valores 1? Entonces la suma de 1 me da n, esto n se cancela con el n del denominador y me queda un medio a la 1 sobre t, que por Pitágoras sería la mayor de las probabilidades. Entonces, habíamos dicho, y bien dicho, que estos son centros de gravedad, estos son puntos equidistantes, sacamos la hipotenusa y con esa función que habíamos visto acá, que es esta de acá, podemos llegar a sacar su probabilidad. Ahora, centro de gravedad en 3 dimensiones de la hipotenusa. Acá tenemos la gravedad en Z y las gravedades en XY. La gravedad en Z hace una hipotenusa con las gravedades en XY. Acá tenemos una hipotenusa, también calculamos por Pitágoras esa hipotenusa, y acá tenemos otra hipotenusa con el segundo centro de gravedad en XY, y también con Pitágoras calculamos esa gravedad. Bien, esa gravedad en Z tiene otra función, que es la que presentamos a continuación, probabilidad en Z, entre el centro de gravedad en Z, que es la hipotenusa 1 en Z por la probabilidad de la gravedad 1 en X más constantemente la hipotenusa n en Z por la probabilidad del centro de gravedad n en X. Todo eso dividido en 2n, ya sabemos por qué dividido en 2 y ya sabemos por qué dividido en n, y todo eso elevado a la 1 sobre t. Veamos la demostración. ¿Qué pasa si el tiempo igual a 0? Si el tiempo es igual a 0, como habíamos visto en el otro caso, se hace en producto 1 sobre 0 infinito, y al hacerse infinito es producto, la probabilidad va a tender a 0 al hacerse un valor cada vez más pequeño. ¿Qué pasa si el tiempo tiende a infinito o son tiempos de análisis muy grandes? Bien, la probabilidad en Z va a ser esto que vemos acá: 1 sobre infinito 0, cualquier número elevado a la 0, 1,
Entonces, cuando el tiempo de análisis es alto, la probabilidad tiende a crecer. ¿Qué pasa si las probabilidades en los centros de gravedad son cero? Bien, acá se anulan, todo acá me queda cero y es igual a cero. Entonces, si la centro de gravedad es cero o la centro de gravedad en XY me da cero, entonces quiere decir que los puntos equidistantes entre esos centros de gravedad y su punto de centro de gravedad son pequeños, entonces no vale la pena analizarlo y está bien y razonable y lógico que sea la probabilidad en Z cero. ¿Qué pasa si es uno? Bueno, acá me queda la suma de las hipotenusas y bueno, y toma su mayor probabilidad. Cuando los centros de gravedad en X, Y son igual a uno, o sea que hay una gran distancia entre los puntos y los centros de gravedad, entonces en Z, la probabilidad en Z, el centro de gravedad Z, toma su mayor valor. Bien, hagamos un ejemplo para el centro de gravedad desde la hipotenusa en el plano X. En Excel, tomo una media del cateto 1 de 0,7 y un desvío del cateto 1 de 0,2 y simulo con números pseudo aleatorios en Excel con la normal, por eso tiene media y desvío con la normal, estos tres valores. Y para el cateto 2, la media es 0,80, el desvío es 0,15 y simulo estos tres valores con la normal en números pseudo aleatorios en Excel. Sabemos que la hipotenusa es la suma de los catetos al cuadrado, la raíz cuadrada de ellos. Y bien, ahora la simulación, ahora todo esto yo lo calculo aparte, no hay tiempo para mostrar en los cálculos, y me da una probabilidad de 0,78495 que me hace referencia que cuando hay una gran distancia, porque como ustedes ven acá, la media es alta, el desvío es alto, la media es alta, el desvío es alto, entonces hay una gran distancia en marketing entre los centros de consumo y los centros de distribución o de venta, entonces no es una situación muy buena para la economía, se tendría que analizar, generar nuevos caminos, generar transporte, porque hay una gran distancia entre los centros de consumo y de venta. Algo razonable sería decir que cuando yo pongo mi negocio cerca de la gente que lo va a comprar, me va a ir mejor que ponerlo lejos. Entonces hay que buscar bien el lugar donde colocar el negocio y estos centros de gravedad me están diciendo que cuando tengo una media de cateto alto y un desvío alto, y entonces va a haber una gran distancia y es probable que no pueda vender nada. Veamos los centros de gravedad en tres dimensiones de la hipotenusa. Estas son las relaciones que me imaginé para este ejercicio. Veamos que la hipotenusa 1, que sería en Z, ¿no es cierto? Tiene el cateto 1 va a ser veces rentables dividido en 12 elevado al cuadrado y el cateto 2, 1 menos costo elevado a 12 al cuadrado. Y acá hago la relación veces rentables sobre costo. La hipotenusa 2, tengo ventas, elevado, que son las ventas que me salió bien en el año, dividido en 12, sobre cateto 1, que es 1 menos impuestos, dividido en 12, elevado al cuadrado. ¿Por qué hago el complemento de los datos negativos como los costos, los impuestos, las deudas? Porque si me da un costo alto, 1 menos ese costo alto va a tender a cero y es un dato positivo para la ecuación. Mientras que si me da un valor bajo de costos, o sea, tuve pocos costos altos en el año, entonces 1 menos ese costo bajo me va a dar cerca de 1, entonces es un dato positivo para la ecuación. Y la tercera hipotenusa, tomo la relación marketing-deudas. Estos son los valores calculados. Y la conclusión es que al ser altos los meses rentables, ventas y marketing, es que espera una probabilidad alta. Al ser bajos los costos, impuestos y deudas, por el complemento se espera una probabilidad alta. La probabilidad de los centros de gravedad en X son estos son los centros de gravedad en X, sus probabilidades. Esta es la función que ya hemos visto. Tomo una probabilidad de Z de 0,7 y quiero calcular T, que sería el tiempo de recuperación de la economía. Calculo con logaritmos, bajo 1 sobre t,
me da estos valores y me da el valor T final de 1,55, lo que quiere decir que en 1 año y 7 meses aproximadamente la economía se va a recuperar teniendo esas condiciones saludables para el emprendedor. ¿Cuáles son las conclusiones? Se debe estar en distancias razonables de los centros de consumo, invertir en camino, la rentabilidad tiene que ser alta y los costos bajos, las ventas tienen que ser altas y los impuestos bajos, el marketing estratégico tiene que darme buenos resultados sobre deudas bajas y si estos datos son favorables, la economía en 1 año y 7 meses se mejorará. Bien, mi nombre es Fernando Gustavo Isamasa, soy matemático de Tucumán, Argentina, y le mando un abrazo a todos los pueblos latinoamericanos. Que Dios y la Virgen los bendiga. Muchas gracias.